a estar con ustedes. Esta es nuestra tercera sesión en este seminario que ha resultado ser una experiencia maravillosa. Eh, Nuestro tercer seminario, Biofilia ante el exterminio. Entonces, más que dar así como un preámbulo, un discurso muy largo de introductorio, porque ya nos conocemos, ya sabemos quiénes somos, ya hemos compartido ideas, a mí me gustaría tomar este momento para pues, presentar al autor que vamos a discutir este día y a la persona que nos va a acompañar en la discusión, ¿no? Entonces, hoy nos toca hablar de alguien que pienso que es muy querido por muchas de las personas que estamos aquí. Vamos a hablar de Paulo Freire y sus propuestas pedagógicas, sus propuestas educativas, ¿no? Que todavía tienen algo que decirnos acerca de cómo queremos ejercer la docencia, cómo queremos ejercer la educación y qué cosas, qué retos nos implica hacer una educación que sea promotora de la liberación, ¿no? Entonces, pues es un gusto tener esta discusión hoy con ustedes. Y para guiarnos en la discusión tenemos una fabulosa invitada que me da mucho, mucho gusto que esté acompañándonos. Es una persona que admiro mucho y que respeto mucho su trabajo y su capacidad crítica. Es alguien a quien admiro. Es Porfiria del Rosario Bustamante de la Cruz. Porfiria nos acompaña en el de hoy y déjenme platicarles un poquito de quién es, ¿no? Porfiria es profesora investigadora de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Ella es asesora psicopedagoga y maestra en estudios socioculturales por la UABC. Ella también es doctora en investigación educativa por la Universidad Veracruzana. Es responsable del programa Comunidad Educativa en Movimiento y sus líneas de trabajo se centran en niñez y juventud migrante, educación inclusiva e intercultural, así como la psicopedagogía. Entonces, Porfiria, muchas, muchas gracias por haber accedido. Estamos, Pau, Dani y yo, súper contentas de tenerte con nosotros y pues te paso el micrófono para que nos acompañes a conocer otra vez a Freire. Hola, hola, muy buenas tardes y días, noches cuando nos vean ahí en YouTube. Primero que nada quiero agradecerte, Pau, Kenia, Dani, por la invitación de hablar de uno de mis autores eh, favoritos, sobre todo que me indujeron a la pedagogía crítica, ¿no? Retomando lo que decía Kenia, que como psicopedagoga pues tenía una visión, o más bien fui instruida en una visión más conductista, donde era como más impositora, ¿no? Es decir, este tipo de intervenciones se tienen que hacer desde esta lógica, no sé, por decir uno de los investigadores que trabajan en la psicopedagogía, Vizquerra, decir, ese es el modelo y punto, ¿no? O sea, tenemos que encerrarnos en ese posicionamiento adultocéntrico, ¿no? Principalmente, entonces, Paulo, cuando supe de él, entonces me ayudó a orientar esta forma de hacer intervención psicopedagógica desde una visión más crítica, ¿no? Más pensada en población, pues en contextos de vulneración, como estamos en la frontera, principalmente del trabajo con niñas, niños y jóvenes migrantes. Y también agradezco el espacio porque estos seminarios también creo que son una posibilidad para poder transformar las realidades en las que nos encontramos y también compartir, ¿no? ¿Qué hacemos desde nuestras trincheras, ¿no? O de nuestros lugares, pues donde estamos trabajando o interviniendo. Bueno, pues muchísimas gracias por ese espacio y cuando quieran hacer alguna intervención, con gusto pueden interrumpir, no tengo ningún problema para enriquecer el diálogo. Igual sé que hay varias aquí que están con Paulo o tal vez estén en contra, entonces aquí estamos para dialogar, para justamente pues debatir, ¿no? Ese tipo de posicionamientos. Y bueno, aquí también puse un breve subtítulo, educar para la vida y la esperanza relacionado al tema de la biofilia, ¿no? Que es justamente lo que nos trae en este momento y también pues reconociendo las dos personas que me antecedieron, Melesio y Nati, con los autores y la forma que nos lo presentaron, ¿no? Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este pequeño, pues esta pequeña presentación que hice con mucho cariño para ustedes.
Y bueno, pues empezamos con esta parte del posicionamiento, desde donde voy a hablar de Paulo Freire, ¿no? Y mi situación actual sobre dónde estoy, o creo también, ¿verdad? Que estoy implementando la propuesta dialógica, que es a partir de este programa que estuve construyendo desde el 2023. Bueno, se puede decir que antes, pero ya se formuló o se consolidó en la facultad mediante este programa Comunidad Educativa en Movimiento, donde principalmente trabajo con niñeces y adolescencias y algunos de los albergues que he estado trabajando principalmente, pues bueno, Peregrino, El Desierto, Posada Covina, Nuevo Amanecer, Hijo Pródigo, y esto no lo pude haber hecho sola, ni lo voy a poder hacer sola, también junto con otros colegas, y principalmente los estudiantes, que son el corazón, ¿no? Que justamente son con quien revisamos cuáles son las problemáticas, y les invito a que hablen también con los niños para conocer desde sus perspectivas cuáles son las acciones que consideran se pudiera trabajar con ellos, ¿no? Y la metodología es aprendizaje-servicio y pues nada, es ahí por si nos quieren visitar y conocer qué es lo que hacemos, igual cualquier apoyo en cuestión de acompañamiento, pues son bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Igual hay comentarios, lo pueden realizar. Y bueno, a partir de este tipo de intervenciones, recurro principalmente este año, bueno, fue el año pasado, porque y tratamos de hacer una intervención psicopedagógica y nos dimos cuenta que fue muy adultocéntrica, es decir, no pensamos en las voces de las niñeces y adolescencias, más bien fue como que los encargados de esta área dijeron que necesitan esto a los niños y lo hacemos, ¿no? Y entonces, cuando llegamos con los niños pues que tenían otros intereses, ¿no? Entonces, a partir de ahí, les presento a Paulo Freire cómo me ha conducido a hacer este tipo de intervenciones. Y bueno, entre sus múltiples obras hay estos pues relatos, ¿no? Que van saliendo ahí en internet y empezaría con Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. ¿Y qué significa esto? A partir de esta primera pregunta generadora que les invito a pensar, a reflexionar en lo que hablo de él, de sus obras y de su vida. ¿Cómo podemos educar para defender la vida en un mundo marcado por destrucción y exterminio desde la postura de Paulo Freire, ¿no? Entonces es como una primera pregunta que podemos ir dialogando en el transcurso de esta presentación y al final cuando ya empiezan más las intervenciones, ¿no? Pues bueno. Paulo Reglus Neves Freire, más conocido como Paulo Freire, pues bueno, es de Brasil. Nace en 1921, tuvo una infancia, pues se podría decir, marcada por la precariedad, la hambruna principalmente, y a partir de ahí le nace este compromiso principalmente para reivindicar, ¿no? Su lugar de origen, la forma en cómo él vio cómo vivió, experimentó y sobre todo conoció esta realidad durante su infancia. Aparte, su padre era policía, entonces estuve bajo este régimen más autoritario, ¿no? Entonces, bajo ese posicionamiento, inicia Paulo Freire con esas experiencias y bueno, a partir ya después de su infancia, empieza su formación académica en Derecho, pero pues hasta ahí yo me preguntaría cómo es que llega a ser pedagogo o educador, ¿no? ¿No? Pues justamente a partir de la experiencia previa durante su infancia y ya una vez que fue, que conoció las leyes y sobre todo cómo se rigen para la distribución de bienes en Brasil, justamente como tenía esta espinita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí empieza su parte pedagógica, donde empieza a dar clases de portugués. Entonces sale de la universidad, ahí conoce a Elsa Maia Costa de Oliveira, su esposa, y en lo personal el sostén de este tipo de reflexiones a las que llegó Paulo, creo que sí, o estoy súper segura que sin ella él no pudo haber alcanzado este tipo de discusiones porque era con quien debatía, ¿no? Ella es normalista, bueno, era normalista, Maya
y Maya tuvo también un compromiso muy cercano con la población, ¿no? Y cabe destacar que, pues bueno, Freire la consideraba dentro de sus escritos como la primera pedagoga, ¿no? Justamente él tenía esas interacciones con ella y a partir de ahí fueron floreciendo este tipo de reflexiones, ¿no? Y bueno, y ahí como chismecito extra, pues tuvo 5 hijos, ¿no? Entonces ahí ya empieza la familia. Y digo que esos porque mientras ella hacía los cuidados de la casa, pues él tenía la posibilidad de escribir, ¿no? Entonces en varias biografías destacan como la importancia de Maya en la vida de Freire y sobre todo en sus obras, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empieza, sigue su compromiso con la comunidad, principalmente con el pueblo y conoce a Elder Camara, un sacerdote, y con ese sacerdote empieza el movimiento de educación de base, sobre todo para la alfabetización, y ahí empiezan a ver esa problemática sobre la cantidad de población que no sabía leer ni escribir. Entonces, en 1963, entre 62 y 63, ¿no? Empieza el proyecto en Angicos, donde con compañía de Maya y Elder, pues promueven un programa o un sistema para alfabetizar alrededor de 300 campesinos y se documenta que que en 45 días esos campesinos pudieron aprender a leer y escribir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante ese tiempo estaba el gobierno de Goulart y entonces Goulart conoce la intervención o el programa que tiene Freire y lo llama para que este proyecto pues llegue a todo el país, a todo Brasil, ¿no? Principalmente a las zonas más vulneradas sistemáticamente. Y Goulart consideraba que pues era importante para que la población tuviera el derecho al voto, ¿no? Para ejercer el voto. Entonces, ¿qué pasa justamente en este periodo? Viene un golpe de Estado por Humberto Castelo Branco y pues es encarcelado Paulo Freire, ¿no? Se estima que estuvo entre 60 y 70 días. ¿Y por qué fue encarcelado? Porque este tipo de movimiento pues era peligroso para lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? No le convenía a Castelo que las personas supieran leer y escribir y sobre todo hacer demanda, ¿no? De lo que por derecho les correspondía por el trabajo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, llega el exilio, primero se va a Bolivia, un periodo breve, de ahí pasa a Chile, donde sí tuvo un mayor tiempo ahí, y luego lo invitan a ser profesor en Harvard. Ahí platicando en algún momento con Catherine Welch, porque le pregunté sobre Paulo Freire, y me comentó que fue su maestro y cómo él fue provocador de estas ideas, ¿no? De la interculturalidad crítica. Y nos compartió a varias personas que estábamos ahí en una mesa que Paulo Freire no estaba a gusto con esta forma de enseñar en Estados Unidos, como que tenía algo que no le llamaba mucho, como que no se sentía parte de ese espacio, de ese lugar, y sobre todo por los métodos, y pues prefirió retirarse de Harvard. Y bueno, se fue a Suiza, que siguió trabajando en pro de las comunidades campesinas y pues, también a África, ¿no? Y bueno, durante estos 16 años de exilio, después pudo regresar a Brasil y se introdujo al Partido de los Trabajadores, al PT, y a partir de ahí, pues bueno, en el 88 fue ministro de la Educación en Brasil, ¿no? Ha tenido muchas condecoraciones por todo el legado que él ha construido en conjunto. Y bueno, fallece en 1997, ¿no? Nada más como para conocer parte de su trayectoria y sobre todo a las propuestas que a continuación les comparto. Y bueno, retomando este punto específico del proceso de alfabetización, ¿no? ¿En qué consistió y por qué es
una parte importante porque durante este proceso y sobre todo él empezó a escribir en el exilio, ¿no? Entonces en el exilio él recurre principalmente al proceso de alfabetización y cómo este proceso ha transformado, ¿no? O transformó en sus reflexiones y en sus palabras, es una forma de transformar la educación, ¿no? Y bueno, el proceso de alfabetización de Paulo Freire, insisto, sostenida por Maya, fueron estos, y bueno, Maya está en la foto inferior, es Maya y Paulo Freire. Y bueno, ¿en qué consiste el proceso de alfabetización? Primero, pues se induce a una investigación del universo vocabular, ¿no? Donde ellos exploraban la vida cotidiana y el lenguaje de los educandos, que cabe mencionar que educandos es una propuesta de cómo enunciar o cómo nombrar a los estudiantes donde no solamente son, que no solamente ellos son receptáculos del conocimiento, ¿no? Sino también que pueden pensar, que pueden dialogar. Entonces los llama educandos y a partir de esta cotidianidad, pues buscan palabras significativas y relacionadas al contexto, ¿no? Ahí nos lleva el segundo punto, que es la selección de palabras generadoras, donde ellos eligieron términos con carga social y política que provoquen el diálogo crítico, ¿no? En ese diálogo crítico, por ejemplo, una de las palabras era tierra, ladrillo, y por ejemplo en ladrillo pues, decían, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Qué se puede hacer con esto? ¿No? Pues casas. ¿Quién tiene una casa? ¿Quién no puede tener una casa? ¿Por qué? Y justamente con una palabra, y si lo podemos ver como un objeto, cómo eso conduce a un diálogo crítico para situar cómo ese objeto o esa palabra pues, está relacionada con su vida cotidiana, ¿no? De ahí se empieza un proceso de codificación donde se presentan esas imágenes o situaciones que presentan esas palabras y de ahí conlleva la decodificación, donde se analiza y se reflexiona entre todos lo que significan esas palabras en la vida de las personas, ¿no? Y por último, una de las principales aportaciones durante ese proceso de alfabetización de Paulo Freire habló sobre la concientización y acción, ¿no? Que es lo que destaca él en Pedagogía del Oprimido. Y aquí entonces ya se hace la acción como tal, donde las personas empezaban a leer y a escribir junto con leer el mundo para transformar la realidad, ¿no? Entonces, partiendo de algo básico, de algo cotidiano, ellos condujeron al diálogo para situar principalmente a la comunidad con la que estaban trabajando, ¿no? Y bueno, a partir de este proceso de alfabetización, y retomando o regresando también a Maya y el sostén de los cuidados, ¿no? Principalmente, traté de hacer una línea donde se veían las vidas de ambos y si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, Maya también es de Brasil, nace en el 27 y pues se casa con Paulo Freire en el 44 y a partir de ahí hasta el fallecimiento, porque ella murió antes que Paulo Freire, pues justamente es un acompañamiento mutuo, ¿no? Principalmente donde las experiencias de ella en las primarias públicas donde estuvo trabajando, pues fueron una clave principal para que Paulo Freire, pues justamente pudiera escribir, por ejemplo, Educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido y sus demás obras, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, entrando y también invitándolos e invitándolas a ustedes sobre los dos capítulos que les compartí. Aquí sí me gustaría escucharles y saber qué les parecieron, si ya las habían leído, si fue la primera vez que lo leyeron o han venido o han regresado a esas lecturas después de un tiempo. En lo personal, hace rato les compartí a Kenia y a Paola, que fue uno de los primeros pedagogos que leí y que estaban fuera del mapa curricular en ese momento y que siguen estando, sigue están, no, más bien sigue estando sí, ausente este tipo de lecturas actualmente en la malla curricular de psicopedagogía, que la verdad lo lamento mucho porque la verdad es una forma de saber cómo han ido situándose esos posicionamientos políticos dentro de la educación, ¿no? Y bueno, en Pedagogía del Oprimido
Lo escribió entre el 67 y 68 en portugués y llega en español hasta 1970. Y justamente retomé esta lectura de la pedagogía del oprimido porque ella habla sobre esta dicotomía, ¿no? De oprimido-opresor y esa dinámica que hay en la parte pedagógica. Después de esta obra, 30 años después, él escribe Pedagogía de los sueños posibles, por qué docentes y alumnos necesitan reinventarse en cada momento de la historia, ¿no? Entonces, él vuelve a su propia, uno de sus primeros, una de sus primeras propuestas para voltear y saber que también es válido eh, hacer una propuesta en un tiempo, espacio definido, que tal vez no lo hicimos bien, pero en ese momento pensamos que estaba bien esa propuesta, ¿no? Pero aquí la reivindicación de saber que lo que él estaba haciendo tenía mucha claridad, pero revisita esta primera obra 30 años después que se publica, comentaba en el 2001, pero en español es el 2015 y justamente revisar a los autores también nos hace verlos, ¿no? Como personas normales, como humanos que pueden ajustarse o perderse también, depende, en ciertas obras, ¿no? Y aquí sí me gustaría escucharles. Aquí en esta primera lámina que preparé, traté de poner los puntos que considero más importantes y relevantes de Paulo Freire para conocer desde esta primera obra su aportación principalmente al concepto que pues nos trae en este seminario, ¿no? Que es la biofilia. Y aquí hay dos puntos claves que él maneja, que es la educación bancaria donde pues a los estudiantes se ven como receptáculos, ¿no? De información, como unas cajitas, y ahí vamos a meterles información y punto, ¿no? Y la propuesta que hace ante esta educación bancaria es la educación problematizadora, donde fomenta esta conciencia crítica, dialógica y liberadora, ¿no? Y entonces la clave en la pedagogía del oprimido pues está en reconocer al ser humano como un ser inconcluso, dialógico y transformador, capaz de educarse en comunidad para construir un mundo más justo. Y justamente esto es parte del proceso de alfabetización que él hizo con Maya, ¿no? Y bueno, aquí, sobre todo porque me relaciono más con esta parte educativa, traté de hacer un contraste entre la educación bancaria con la educación problematizadora, pero no solamente a nivel universitario, también pudiéramos cuestionarnos porque la pedagogía crítica está también ahora en la nueva escuela mexicana, pero hay profesores que desconocen los conceptos de estas iniciativas, ¿no? Que quién las crearon, pues tal vez sí personas expertas en estos ámbitos, pero que tal vez no están en el campo como los profesores que están ahorita dando clases o también hay un cambio generacional, ¿no? De profesores jóvenes que están iniciando su carrera en el magisterio o profesores que fueron educados en otros tiempos y que quieren continuar como con esa línea, ¿no? Entonces, aquí me gustaría escucharles si, ¿qué les pareció la pedagogía del oprimido, específicamente el capítulo 2 que fue la recomendación que hice en este momento, y quién es la primera vez que lo lee, qué apreciación tuvo en este primer momento. Aquí dejaría mi palabra para quien quiera comentar al respecto. ¿Quién dijo yo? Si no, Kenia, tú dinos cuándo leíste a Paulo, qué te pareció en su primer momento cuando Mira, perdón que te interrumpa, le doy la palabra al índice y luego te ah, cuento el chisme. va. Adelante, el índice. Yo siempre ahí enfrente, ¿no? Ay, Ah, pues a mí, cuando vi todos los autores de este seminario, pues vi que estaba Paulo y la verdad es muy querido de mi corazón porque además tuve el honor de conocerlo en vida. Eh, Estuve yo en una escuela, la secundaria y la prepa, que se llamaba así, Centro Activo Freire. Y bueno, fueron 6 años de mucho trabajo desde la perspectiva freiriana, ¿no? Y otras cosas más. Y creo que esto que dices, ¿no? De nuestra dificultad para comprender cómo se trabaja con la propuesta freiriana
en este tiempo es súper importante, ¿no? Yo doy clases en la FAC de Artes, justamente de educación artística, y ahí sí tocamos a Freire, ¿no? Y como soy freiriana de corazón, pues leemos bastantes cosas de él. Creo que el punto más difícil es desmontarnos, porque lo tenemos bien insertado, este tema del profesor, ¿no? En un posicionamiento, pues bastante extraño, porque es como muy esquizofrénico, ¿no? Hablamos de ser humanistas, de la democracia, de considerar los diferentes puntos de vista, de crear, ¿no? Este conocimiento dialógico, pero la estructura de nuestras instituciones es súper autoritaria. Perdone, me estoy echando la soga al cuello y tal vez me cueste el puesto, pero es lo que les digo a mis alumnos es, o educandos, como diría Freire, es cómo podemos nosotros construir estos diálogos si de entrada yo llego con un plan de estudios que se los impongo, ¿no? Aquí dice que tenemos que hacer estas cosas. Y entonces el reto es, estando en una institución autoritaria, que aunque dice que no es muy bancaria en sus formas, ¿no? Yo digo que es como el virreinato, disculpen, ¿no? Pero bueno, luego les digo por qué. Em, Desmontar eso en el aula, ¿no? A partir de conocer a los estudiantes, a los chicos, a las chicas, a los chiques, dialogar con ellos y sobre todo yo creo que este es un modelo que requiere mucho trabajo personal de las docentes. ¿A qué me refiero? Te tienes que desmontar de acá esta cuestión de que eh, vas a dirigir, vas a es que lo puedes pensar acá, pero a la hora de los hechos otra cosa sucede, que vas a crear horizontalidad, que vas a escuchar, ¿no? Creo que ese es fundamentalmente la parte más difícil, ¿no? Y cuando decías, Porfiria, de que a los maestros les está costando mucho asumir esto, es porque tenemos insertado este modelo del profesor que casi va a iluminar la vida de los alumnos, ¿no? Sin considerar contextos, conocimientos que ellos ya tienen, problemáticas e intereses que ellos ya tienen. Entonces, creo que ahí estaría como el tema, ¿no? ¿Cómo como docentes tenemos que cuestionarnos primero a nosotros de una manera muy, muy, muy intensa y trabajar desde la horizontalidad? Creo que ese es el gran reto, ¿no? Cuando Pablo dice lo dialógico, pues, o sea, no es un apellido, es un accionar, ¿no? Como dices tú, es la praxis, es la acción-reflexión, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y en eso, pues, se une mucho a su amigo, el de la investigación-acción, Alfals Borda, ¿no? En este cuestionamiento muy duro de cómo estamos viviendo y cómo el contexto nos, nos ancla, ¿no? Para que el status quo siga y no cambiemos y no nos liberemos, que ese es el punto, ¿no? Otra cosa nada más así como que me parece muy curioso, John Dewey, que es otro gran pedagogo y que tiene mucho en común con Freire, también se casó con una maestra que es esta Alice Chapman, ¿no? Y hay un paralelismo ahí bien brutal porque ambas esposas son las que los introducen al mundo de la pedagogía, ¿no? Y no se les da el crédito. Entonces, te agradezco muchísimo, Porfiria, que en este espacio hables, ¿no? De Maya porque se lo merece, porque es tiempo de nombrarla, ¿no? Y bueno, ya me voy a callar, pero es que sí estoy, ya saben que yo me emociono, pero esto me emociona más. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Lidice. Le paso la palabra a Omar y después de Omar a César. Hola, gracias. Yo soy nuevo, justamente el seminario creo que viene como a activar como algunas cosas. Yo soy profesor voluntario en una prepa popular acá en Morelia. Yo soy biólogo de formación, pero me ganaron la asignatura, entonces me dieron formación cívica y ética, y además soy activista y educador en derechos humanos. Entonces fue sumamente loco ver el modelo de la nueva escuela mexicana y a mí me daba todo el sentido del mundo. Pero justamente los voluntarios profesores son
o jubilados y pensionados o muy jóvenes. Entonces los profesores más grandes tenían como dificultad metodológica de la aplicación y los más jóvenes no sabían ni quién era, ¿no? Entonces justamente me toca, yo soy la segunda hora en la tarde, que es un grupo también estigmatizado porque en la tarde van los jóvenes precarizados, violentos y demás, ¿no? Entonces en la primera clase era geografía y era un maestro que era muy conservador, ¿no? Entonces yo llegué al salón, además traigo el pelo largo, bueno, soy un cuerpo sospechoso como de pedagogía, ¿no? Nos tardamos toda la hora haciendo el acuerdo de evaluación. Los chicos no participaban, ¿no? Y yo recordaba un poco lo que decía, pues esta parte de lo dialógico está padre, pero en la práctica uno debe tener paciencia y no caer como en esta dinámica bancaria y decir, ay, pues ya no quieren participar, ya, ¿no? 20, 30 y ya nos vamos, ¿no? Vamos a abordar. Tenemos que facilitar, tenemos que negociar, tenemos que también aceptar el silencio. O sea, el silencio también está hablando como de algo que están viviendo los jóvenes, ¿no? Entonces, fue muy chistoso porque al final, después de que pudimos negociar de mucho tiempo las evaluaciones, hicimos una técnica de integración y apenas hasta después de casi 4 horas de convivencia, los chicos sabían cómo se llamaban entre sí. Y es un grupo pequeño, son 8 adolescentes. Entonces no era posible que ningún maestro antes de mi clase no les hubiera dado una técnica de integración. Entonces, ¿cómo pedimos que los chicos participen si no fomentamos el espacio para que ellos mismos se conozcan? Y luego la técnica les pareció muy ridícula a ellos, a mí me dio todo el sentido, porque decían su nombre y lo que les gustaba, ¿no? Entonces una le gustaba el reggaetón, otra José José, y decían, ¿y esto qué tiene que ver, profe, con formación cívica y ética? Pues es que la motivación personal te va a hacer que empieces a hacer exigencia de derechos, que tengas curiosidad por la información. Tenemos que saber qué te gusta, porque a partir de lo que te gusta vamos a engancharlo con el tema. Yo necesito conocerlos para saber qué tema vamos a hablar, ¿no? Entonces ellos estaban así como muy extasiados porque parecía yo el bicho raro, ¿no? Entonces me dicen, pues ¿por qué no viene más seguido? Solamente son 2 horas. Pero es un reto atender, ¿no? Y además nadie nos forma en pedagogía. Uno cuando está en el campo educativo es cuando necesitas que formarte, ¿no? Pero en la formación universitaria nos deberían de formar en procesos básicos de desarrollo educativo con enfoque crítico también, no de forma instruccional, ¿no? Entonces es un poco como sí, parafraseando un poco a Freire, de todo acto y toda acción cotidiana es un acto pedagógico, ¿no? Entonces tenemos que mirarlo como desde ese enfoque. Gracias. No, gracias a ti, Omar. Qué interesante, ¿no? O sea, esto es lo que me encanta de este grupo, ¿no? Que venimos de lugares tan distintos y de experiencias tan variadas, pero donde aprendemos, ¿no? Muchas gracias. César, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, nada más darle un poquito de continuidad a lo que nos decía nuestra compañera Figueroa. Un poco como yo siento que, bueno, mi acercamiento a la pedagogía del oprimido ya tiene varios años atrás y siempre me ha funcionado mucho como releerlo para como recuperar un poco ahí como el posicionamiento político, ¿no? De mi propia práctica. Pero pienso que el modelo, o bueno, no el modelo, sino la filosofía política de la educación que presenta Freire, no es posible llevarlo a cabo o no está hecho, ¿no? Para llevarlo a las instituciones y mucho menos instituciones como menciona, como tan opresoras como las instituciones educativas del Estado, ¿no? Entonces creo que la propuesta que nos permitiría repensar las propuestas de Freire son fuera de esa institución, ¿no? Tienen que ser desde lo popular, desde la comunidad. Creo que a mí lo que me invita a pensar es justo eso, como a un poco como cerrado, un poco pesimista, pero en el sentido de que la institución es imposible plantear estas propuestas, ¿no? Como que por un lado, la idea de generar, problematizar los contenidos y tratar de llevarlos desde una postura crítica es posible, pero no es pues, no es como todo lo que está proponiendo Freire, ¿no? Freire no está nada más invitando a cuestionar los contenidos, ¿no? Sino que justo eso, que los contenidos se construyan en diálogo con la comunidad, en el contexto, ¿no? Entonces, para eso faltan muchos años, ¿no? O posiblemente no suceda, o que suceda, pero o está sucediendo paralelamente, ¿no? Pero dejar de ver las instituciones públicas educativas como tratar de encajar eso porque no es posible, ¿no? Ese es como mi punto ahí, un poco como para compartir, gracias. Muchas gracias, César.
Vladimir, tienes la mano levantada, después tú, Daniela, y después tú, Liz. A ver, ¿si me escuchan? Sí, vale. Bueno, primeramente, pues, siempre un gustazo verles. Yo soy fiel, siempre de su participación, profesora, Lidice, la verdad. Me encanta siempre escucharle. Bueno, aquí nada más, igual, ¿no? Sumando al ejercicio del diálogo, del intercambio de ideas. También muchas gracias, Porfiria. Aquí justamente creo que iba relacionado con la última aportación aquí del compañero, como finalmente, pues creo que muchos de aquí hemos hecho acciones, no quiero decir individuales, porque pues justamente en nuestros espacios educativos, en nuestras aulas, en nuestros espacios de convivencia, no sé, talleres, lo que sea, pues hemos tratado, ¿no? A veces de tratar de identificarnos con ese tipo de sistema o ese tipo de pedagogías, ¿no? Que aportan. Sin embargo, creo que aquí me inquieta porque justamente a veces se dice, no es justo, o sea, cómo acercarlo a estas instituciones, o sea, de repente, porque si no, entonces ya no hay un valor simbólico incluso para esto, como una posición política, social, o sea, si ya estábamos determinados al que no puede existir, creo que ahí se puede corromper incluso nuestro propio ideal. Entonces, más bien aquí, por ejemplo, yo me sumo y digo, bueno, ¿cómo nosotros traducimos estas acciones ya en lo colectivo? ¿No? Por ejemplo, o sea, aquí tenemos un caso reciente, ¿no? Con lo que ofrece la universidad. O sea, apenas el día lunes surgió una postura, un comentario que fue caótico, ¿no? Entonces yo realmente en mi caso no lo conocía, no había escuchado, no me había metido a las redes sociales el día lunes. Ya el día martes siempre le llamo yo nuestra charlita de 5 a 10 minutos, que es un espacio de reflexión, simplemente, o sea, ellos deciden de qué hablar, o sea, hablamos, no sé, del aborto, de posición política, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Y la verdad me sorprendió muchísimo, porque pues justamente me dicen, profe, ya vio lo que dijo el rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Y yo, no, la verdad, a ver, infórmeme. Y cuando me van diciendo literalmente el texto, fue como que, a ver, espérenme, a ver, ¿qué está pasando? Y ya en el ejercicio del diálogo me sorprendió muchísimo porque un estudiante que tiene 19 años, porque muchos decían, no, no es justo, no es justo, pero utilizó literalmente la palabra, es que son relaciones asimétricas. Y para mí fue como que dije, a ver, dije, yo a mis 19, a mis 18 todavía no tenía ese tipo de referencias. Y justo, ¿no? El hecho de que se hiciera una dinámica horizontal, pues yo este ejercicio de diálogo, de empezar a compartir, pero incluso desde la postura de ellos, ¿no? Ya con otras herramientas, ella lo facilitó de una forma más, tal vez más, más coloquial, más fluida, ¿no? En cuanto a la dinámica. Y después esto yo lo pasé con mis compañeros. Entonces creo que sí es posible utilizar este tipo de ejercicios, de diálogos, pero tal vez viene ese ejercicio entre nosotros de poder interactuarlos, cómo socializarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos perfectamente que en nuestros espacios educativos hay profesores que han sido relegados, que les han quitado sus horas, sus espacios, y aún así tal vez callamos, no decimos nada. Y creo que eso también nos permite a nosotros mantener una postura, simplemente un comunicado, un mensaje, si bien creo que la misma universidad sabe, ¿no? Que necesita personas críticas, o los espacios educativos necesitan personas críticas para poder crecer, pero creo que ese es el reto, ¿no? Cómo llevarlo ahora esto ya, pero nosotros a nivel de profesores, de docentes, escalado, ¿no? O sea, porque creo que lo estamos haciendo en nuestros espacios educativos, sin embargo, ya a nivel de colectivo, y aquí digo, se nota, ¿no? Obviamente este espacio del seminario, pues obviamente es una acción muy concreta, o sea, realmente ese espacio es literalmente creo que un ejercicio muy práctico, pero más bien a eso me invita, ¿no? O sea, yo en lo personal, ¿qué estoy haciendo? O sea, no nada más participo, sino qué estoy haciendo como un mecanismo, un instrumento o alguna actividad. Entonces yo con eso ahorita me quedo, y es un ejercicio de reflexión, repito, como en el diálogo que nos invitan a hacer. Gracias. Gracias, Vladimir. Daniela, adelante, por favor, y ya después le pasamos la palabra a Lidice. Sí, todas las participaciones me resuenan un montón. Lo que decía César también como que pensaba, muchas personas pasamos un chingo de tiempo en las aulas, quienes fueron al kinder, luego la primaria 6 años, luego la secundaria 3 años, luego la prepa otros 3 años, 4 años de la uni o más, o 5 o 6, más quienes se avientan maestrías, doctorados, postdoctorados. Y cuando piensas en todas las personas, o sea, todos los profesores, profesoras que tuviste en todo ese tiempo, como, y cuáles como movieron algo de tu vida, ¿no? De tu reflexión, de tu posicionamiento político. Yo me he hecho esa pregunta y de verdad a veces no necesito ni una mano así. Y cuando he pensado en eso, como
y pienso en los otros espacios en donde he compartido y solo de personas que están participando en este seminario siento que ya me han movido más, no sé, como en espacios colectivos y así. Entonces, definitivamente están sucediendo también fuera de las aulas, porque también, como decía César, eh, como en estas instituciones somos luego una matrícula, ¿no? Una tesis, un indicador, ¿no? De, pues como de éxito también y de que un programa esté funcionando, pero no, realmente no hay una reflexión profunda de lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestras comunidades, ¿no? Pienso como en Ensenada en específico, en cuántas aulas, sí se está hablando de la ampliación del puerto del Sausal, ¿no? De este proyecto. En ciencias marinas se estará hablando de esto, como se está problematizando lo que está el genocidio, bueno, la palabra ya queda corta en Palestina, o sea, como eso se está hablando en otros espacios, ¿no? Pero pues a veces las aulas quedan muy, muy cortas. Eso. Much- Muchas gracias, Daniela. Lili, adelante, por favor. Voy a ser breve, ¿no? Primero al compañero Noyola. Quisiera decirte algo y tal vez voy a sonar ay, horrible, muy etarista, pero así de edad. Sí, es bien duro pensar que es complicadísimo trabajar en las instituciones, pero tal vez yo soy medio guerrillera de trinchera y creo que el aula es un espacio que podemos de algún modo transformar, ¿no? Y desde el aula ir a la realidad del contexto que está allá afuera. Eh, Hay momentos súper duros, ¿no? Como estos que están mencionando, lo que comenta Vladimir del rector y tal. Pero yo sí creo en esto que Freire manejaba, que era la esperanza, ¿no? Eh, Creo que transformar el mundo es un acto amoroso de resistencia. Y claro, te van a dar duro, ¿no? Porque las instituciones son conservadoras y se ponen todos los frenos del mundo. Eh, pero hay, creo que, estrategias que nos pueden llevar a esto que decía Freire, ¿no? A entender la realidad desde la crítica y proponer, porque hay que entender que Freire no solo es un pedagogo de ideas, es un pedagogo de acciones, siempre. Entonces, habría que pensar de manera creativa, de manera colaborativa con nuestros educandos, con nuestros compañeros maestros, sobre qué acciones necesitamos todos para transformar nuestra escuela, para transformar nuestra comunidad, para, para ser personas dialogantes que aprendan de otros y que compartan. Voy a poner un ejemplo chiquitito. Algo que Freire decía, que para mí es fundamental, es todos tenemos algún tipo de conocimiento y también desconocemos algo, ¿no? Estamos ahí. Desconocemos muchas cosas y conocemos otras. ¿Por qué no proponer, y es algo que yo hago y que otros profesores, Ángel Mesa y otros que andan por ahí echando bombas de la praxis, ¿por qué no rescatar esta visión de que todos podemos aprender de todos, ¿no? En ejercicios, en proyectos, en creación, ¿no? Por ejemplo, el arte puede ser, y no soy un idealista, soy súper dura respecto a las cuestiones del arte, pero la práctica artística, la educación artística es un camino que nos puede llevar a esta, a este entretejer nuestros saberes, ¿no? A esta forma de entender otras maneras de estar en la realidad. Entiendo el pesimismo, pero no me quiero casar con el pesimismo. Lo lamento, ¿no? 40 años en la docencia y siendo súper aguerrida, me llevan a decir, no, no nos podemos dar por vencidos, no ahora, ¿no? Hablando de esto de la biofilia frente al exterminio, creo que, voy a decir algo muy fuerte, pero este sistema de muerte, este sistema necrófilo, cuenta con que nos demos por vencidos. Y creo que ahí es donde está la resistencia, ¿no? Bueno, perdón, pero sí lo tenía que decir. Gracias, gracias. Gracias, Lidice. César, te voy a pasar el micrófono otra vez a ti
y después a Paola. Sí, igual dando ahí como continuidad. Más que pesimismo al que me refiero yo es como también hacer conciencia de que la institución educativa tiene los formatos que no se adecúan a lo que está proponiendo Freire, por más que lo queramos implementar, pues, ¿no? De hecho, como la propuesta es más como un proyecto político, ¿no? Donde la educación es un medio liberador, ¿no? Y adecuarlo como a estas instituciones que ya están estructuradas, ¿no? Que están en este formato donde seguimos evaluando con calificación del 1 al 10, ¿no? Donde seguimos teniendo contenidos que se construyen del país, desde el centro del país a las periferias, ¿no? Ni siquiera en el estado se construye el conocimiento que vamos a evaluar o que tenemos que transmitir, mientras las aulas sigan siendo cuadradas, mientras el profesor siga estando al frente, aunque hagamos el círculo, las sillas en círculo y el profesor al frente, como generalmente lo hemos estado haciendo algunos. Creo que más bien la esperanza está en salir de ahí y dejar de darle la fe a esas instituciones, ¿no? Dejar de querer adaptarlo a algo donde no se puede, sino más bien la esperanza creo que se encuentra en la comunidad, en el generar nuevas formas de educación, y no nada más del oprimido. O sea, creo que lo que Freire invita es justamente a posicionarnos políticamente no a favor de su propuesta, sino a favor de nuestra propia propuesta, donde podamos contextualizarla en nuestro entorno y basada en unos procesos afectivos de acompañamiento, ¿no? Y que las instituciones formales en las que nos hemos formado todos nosotros, pues es imposible tratar de adaptarlas, o es incongruente tratar de adaptarlas, ¿no? Porque creo que eso debe suceder desde afuera, ¿no? Desde un nuevo formato en el que nos podamos construir juntos, ¿no? Muchas gracias, César. Pau, te paso el micrófono a ti. Gracias, Kenny. Bueno, pues yo también quería platicar de la importancia que ha tenido pues en mi vida las ideas de Freire y pues decir como que estoy ahorita con esta discusión que tenía, ¿no? Y dice, eh, creo que, por ejemplo, en mi experiencia, el aula es un espacio donde lo intento en todas mis clases, ¿no? Tener como estas posibilidades de encuentros antiautoritarios, pero el mismo performance creo que es tan fuerte que casi que fracaso eh, 3 veces de cada 5. Entonces, creo que sí es un espacio, o sea, en mi experiencia también ha sido mucho más productivo generar o viabilizar estas ideas, ¿no? De reconocer estas jerarquías, de construir juntos y juntas en estos espacios no escolarizados, en estos espacios como también lo que se trabaja mucho, ¿no? La parte de educación para adultos, ¿no? Entonces, creo que en estas experiencias que he podido tener yo con estudiantes, con madres buscadoras, con mujeres usuarias en recuperación, con las lideresas en comunidades que están precarizadas, controladas por el crimen organizado, o sea, en estos espacios que también obviamente me lo han permitido estar allí en la academia. Creo que tienen como que se puede, la semilla de Freire creo que es como que es más fructífera, ¿no? O por lo menos no tienes como todas estas inercias con las que estás luchando, donde realmente, pues como decía también el primer compañero Omar, ¿no? Como los estudiantes se quedan como esta bicha rara porque me está diciendo que yo participe o porque me está diciendo que construyamos entre todos, que nos miremos y no miremos el punto fijo hacia el frente donde está la maestra. Entonces creo que, eh, bueno, eso me parece eh, como lo que quería comentar. Muchas gracias, Pau. Quisiera, Porfiria, leerte una pregunta que nos postea aquí Vladimir para ti, y así sutilmente pasarte el micrófono otra vez. Vladimir aquí te pone una pregunta y dice, en tu experiencia y con los proyectos de intervención en los que has participado, ¿cómo cuidas tu persona justo a partir de algunas resistencias en el propio sistema? No sé si puedas compartir un poco acerca de eso.
Sí, claro, y también retomando, digo, aquí estoy anotando algunas cositas que se han presentado aquí en el diálogo sobre la realidad de las escuelas hoy, y también coincido con Liside y con Pau, que podemos, aunque es un poquito, ¿no? Transformar, romper con esta forma tan adoctrinada de dar clases, ¿no? Creo que justamente, como dicen, lo personal es político, ¿no? Justamente partiendo de donde estamos parados, conociendo también nuestros privilegios que tal vez antes no teníamos, al menos yo como ahora puedo decir que estoy en un espacio donde con mayor accesibilidad a cuando era profe de asignatura, también eso es un privilegio. Y desde ahí también reconocer, ¿no? La labor de otros profes que también están en ese tipo de accionar. Y eso me lleva a lo que comentaba Vladimir, pues justamente haciendo red. Yo sola no puedo. Nadie, uno solo o una sola ante estas incertidumbres, este sistema, no podría, ¿no? Entonces, el no estar sola o no estar solo quiere decir que estamos haciendo, o sea, que estamos caminando, el caminar juntos te da espacio para seguir accionando, ¿no? Porque una persona sola no se podría. Sería como que lo que más inmediato que puedo comentar en este momento, ¿no? Y a partir de lo que ustedes nos han compartido, pues pasaría justamente a esta otra parte, ¿no? Del segundo capítulo, Pedagogía de los Sueños Posibles, ¿no? Entonces ahí viene esta parte, ya Freire nos dice cómo él ha ido identificando o ha ido reflexionando junto con Maya ese tipo de accionar y cómo esas reflexiones lo llevaron a escribir, ¿no? Y este capítulo en especial de cartas no es nada académico, no es como una lectura a la que hemos estado o a las que estamos acostumbrados quienes estamos en estas cuestiones de posgrados. Y justamente es otra forma de ver el accionar que hacen Freire y Maya, ¿no? Y bueno, por ejemplo, eh, una de las cosas que en su momento yo me cuestionaba era justamente esto de la ternura, ¿no? Es decir, en algunos momentos dicen, ay, qué tierno, y es como que, ay, qué bonito, pero no, también es una cuestión de cambio, es una cuestión que no solo, que donde hay ternura también hay acción, ¿no? Es decir, donde hay esta forma de ver el mundo no solamente con estas cuestiones grisáceas, sino también ver que dentro de esos espacios también se puede accionar, ¿no? Y bueno, Freire propone la ternura como una categoría pedagógica justamente para este diálogo, ¿no? Donde no son, decía él, no son adornos ni condiciones, son cuestiones que conducen a una postura crítica y también esto me llevó a reflexionar sobre la memoria justamente, ¿no? La nostalgia, los dolores, el duelo donde Freire convierte lo íntimo en una categoría política, ¿no? Porque todo lo que nos cruza, por algo estamos aquí, por algo seguimos construyendo, tratando de construir ese tipo de comunidad o ese tipo de accionar en nuestros propios espacios. Y por ejemplo, relacionar lo local con lo global. Es decir, si estamos teniendo este problema, principalmente trabajo con niñas, niños migrantes, no solamente en la frontera se vive, también hay otros espacios, también hay otros lugares donde está esta población, ¿no? Entonces, y a nivel global, no solamente México, Estados Unidos, sino en otras fronteras. También maneja ya en una cuestión más sí, pragmática la escritura como praxis pedagógicas, ¿no? En este capítulo nos enseña a leer el mundo desde lo humano, lo sensible y lo comprometido, ¿no? No solo todo lo que hizo Freire, y lo repito, no lo hizo solo, lo hizo con Maya, con otro sacerdote, con la comunidad hicieron posible todo este tipo de movimiento, ¿no? que él fue creando. Y eso me llevó a reflexionar sobre la esperanza activa frente al dolor y la muerte, ¿no? Justamente todos estos accionares, que aunque haya pérdida, pues la educación se proyecta como un acto de vida, ¿no? Es decir, sí, entre la estructura centralizada que tiene México sobre el proceso educativo,
Hay otras pedagogías alternativas que justamente tratan de contrarrestar este tipo de políticas pues impositoras, ¿no? Y sobre todo que rompe con la dinámica de la misma comunidad. Y esto no lo leí, más bien lo viví. Mi familia materna es de una comunidad rural y ahí yo no sabía que la escuela multigrado era una forma de hacer comunidad, es decir, nada más había dos salones en esa primaria de la comunidad donde vive mi abuela y mi madre. Y justamente eso yo no lo puedo, yo quería hacer una comparación cuando yo estaba, porque yo estudié en la ciudad, pero justamente totalmente diferentes. En esa escuelita multigrado nos conocíamos todos, hacíamos actividades en conjunto. Entonces, esta cuestión de la educación como un acto de vida se gestan en diferentes espacios y de ahí surgen otras pedagogías alternativas, ¿no? Y bueno. Ya más relacionado a este capítulo, y quienes no han podido leerlo, pues es una invitación para que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, aquí en este capítulo habla de amar es un acto de liberación, la nostalgia de Recife, cuando fue la infancia de Freire, los dolores, siempre dolores, como denuncia y como anuncio de esperanza, un informe impresionista que habla sobre la subjetividad y la escritura comprometida, ¿no? No solamente a veces quienes estamos en esta dinámica del SNI, pues justamente a veces tenemos que cumplir con cierto rol, pero pues aquí hay otras maneras, ¿no? De poder llegar a otra audiencia, no solamente cuestiones científicas, sino también a otras personas que quieren conocer un vocabulario más ameno, ¿no? Sobre estas cuestiones. Lo universal no es posible sin lo local, es decir, lo universal nace del diálogo con lo local. Y las últimas dos, pues la penúltima es, esta carta es de puro amor y la última que sí me atraviesa, pues dice Miriam, duerme profundamente, que es una reflexión sobre la muerte, el duelo y la continuidad, ¿no? Justamente también, como humanos, pues nos atraviesan también cuestiones personales, ¿no? Y aquí pues también los invitaría a mencionar algo sobre justamente la otra propuesta de 30 años después que les comentaba, ¿no? Primero habla de la pedagogía del oprimido y luego habla de una pedagogía de los sueños y él vuelve a revisitar esa primera escritura que hizo hace 30 años, cómo ha llegado hasta este momento, ¿no? Y pues ahí cedo la palabra a quien desee participar. Lourdes, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo ahorita que mencionaba sobre esta experiencia, ¿no? Con grupos de multigrado, nada más quería mencionar como mi experiencia, como yo participé en CONAFE como instructora comunitaria cuando tenía 15 años, 14, 15. Entonces sí fue como bueno, para mí fue una gran experiencia, no sé si para los niños, pero para mí lo fue. Entonces sí tenía estos grupos de diferentes grados y, por ejemplo, en esa comunidad me parece bien interesante cómo, por ejemplo, CONAFE promueve esta participación de la comunidad, o sea, desde el involucramiento de dónde va a vivir la profesora o el profesor, cómo lo vamos a hacer en la comunidad porque regularmente son de otras ciudades, sí, ciudades o comunidades. Entonces involucra a toda la comunidad desde dónde va a vivir, en la participación, o sea, te invita mucho a participar en la comunidad, en el mantenimiento de la escuela y que las y los alumnos se involucren con la comunidad. Y bueno, eso también me pareció como muy interesante, ¿no? Porque que eso, por ejemplo, yo digo, no he dado clases a nivel primaria como en la ciudad, pero lo recuerdo desde mi experiencia, no lo vivía aquí en mi experiencia. Entonces me parece como muy importante, ¿no? Desde ahí, ir forjando este involucramiento, participar activamente en las situaciones que se den en la comunidad, desde las infancias, y, y pues eso era mi participación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Que no sé si leyeron el texto o simplemente yo creo que, aquí te felicito, Porfiria, porque
resumes como las partes más hermosas de esto que nos compartiste para leer, ¿no? Entonces, también como pensar en esta propuesta que nos hace Freire en Pedagogía de los Sueños Posibles y lo que nos habla Porfiria, ¿qué les hace pensar? ¿Qué les hace sentir? ¿No? ¿Qué les inspira? Igual podemos seguirlo reflexionando poco a poquito, ¿no? Muy bien. Claro. Ahí. Y voy con la siguiente. Y justamente esta resonancia, ¿no? Con las propuestas de Freire, también y con, digo, revisitando las sesiones anteriores, pues, ¿qué hace, dónde se posiciona Freire? ¿Con qué empieza a hacer estos enlaces? Pues bueno, a nivel pues familiar o con discípulos directos, bueno, está sus dos hijos principalmente, que son los que empiezan o dan continuidad a su pues ahora sí que a su trayectoria, a su accionar, y traté de hacerlo en América Latina, ¿no? O sea, con quién estuvo trabajando, revisando, resonando estas ideas, bueno, con Marco Raúl Mejía en Colombia, con Carlos Núñez aquí en México, justamente con Fals Borda en Colombia. Entonces estamos viendo que parte también de lo que propuso en su momento Orlando, bueno, Fals Borda, también tuvo conversaciones con Freire, ¿no? Entonces estaban viendo que había algo en común en la IAP para poder seguir ese tipo de acciones, de intervenciones, ¿no? Y a nivel global, bueno, pues está Donaldo Macedo, Henry Groves, Catherine Walsh y otros, ¿no? Y bueno, y también en América Latina se me olvidó mencionar a Adriana Puigros, ¿no? Que también dan continuidad a pues estas propuestas que trae Freire y que los inspiraron para pues dar un seguimiento, y de aquí surge lo que se proponen las pedagogías críticas, ¿no? También digo, serviría para seguir reflexionando y en torno a este seminario veo que más adelante Kenny va a hablar sobre Catherine Walsh y vamos a ver cómo resuenan estas ideas de perdón, de Paulo Freire en Catherine, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son los principales promotores o resonancias que tiene Paulo Freire? Bueno, está Henry Giroux, Peter McLaren, Donaldo Macedo y Catherine Walsh, ¿no? Entonces estamos viendo que estas semillas, como decía en su momento Paola, pues siguen germinando y también creciendo, ¿no? En otros espacios, en otros accionares, pues en este caso ya se continúa el legado, o más bien se posiciona el legado de las pedagogías críticas, y yo hablaría en plural, yo aquí puse pedagogía crítica, pero hablaría más en plural, ¿no? Hay muchas pedagogías, pero retomando justamente las ideas de Paulo Freire, son los principales que pude conectar sobre las apuestas, las dificultades de Paulo Freire, las ideas, ¿no? Y ya aquí a nivel más personal traté de revisitar el concepto de biofilia, la forma en que yo no me había puesto a reflexionar sobre la biofilia y la relación con Paulo Freire, entonces ahí haciendo este ejercicio pues bueno, primero, Paulo, en este inicio del proceso de alfabetización, pues justamente habla de una educación como práctica de la libertad, ¿no? Mediante el proceso de alfabetización hizo consciente a la comunidad para hacerle ver su lugar y el lugar que se merece en el mundo, ¿no? En ese momento en contrapropuesta de lo que él llamaba la educación bancaria, que educar no es domesticar, más bien es liberar la vida, ¿no? Hablaba de la concientización, ¿no? Que es el segundo punto, donde aquí él nos invitó a revisar que aprender a leer el mundo para transformarlo es lo más relevante y que le funcionó en ese proceso dadas las circunstancias de la época, ¿no? Y esto me conllevó a revisar lo que él propone como la pedagogía de la esperanza, ¿no? Ante un mundo caótico, que en su momento él lo estaba revisando de esa manera y que seguimos en ese mundo caótico, pues esperar no es esperar pasivamente, no es actuar justamente para hacer algo posible, y insisto, de manera colectiva, en conjunto, ¿no?
Y aquí hablar de diálogo y ternura como categorías pedagógicas, pues es una invitación para el encuentro humano fundado entre el respeto y el cuidado. Y aquí vuelvo a repetir, la ternura no se debería entender como una debilidad, más bien como una categoría política y ética, justamente para resistir y reexistir, ¿no? Ante la violencia estructural y sobre todo afirmar la dignidad ante todas las atrocidades o acciones negativas que pues nos atraviesan, ¿no? A nivel personal y pues también en cuestiones educativas, ¿no? Y aquí retomando esos cuatro puntos para una invitación a seguir la reflexión, justamente en el primer punto de la educación como práctica de la libertad, aquí traté de reflexionar un poco sobre el principio biofílico que nos puede conllevar justamente esta propuesta de Paulo Freire y la relación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en educación como práctica de la libertad, pues educar para la vida nos conduce o induce a liberar la posibilidad de ser en relación con otros seres, ¿no? Es decir, una persona aislada puede hacer algo por sí solo, ¿no? Y la relación, pues, es esta oposición a la domesticación y control, ¿no? Para poder sostener la vida como horizonte, principalmente. Yo ahí como traté de justamente entablar esta relación. Y en el segundo punto de la concientización, que fue una de las principales aportaciones de Freire, pues bueno, en cuestión del principio biofílico, pues aquí es reconocer la interconexión entre la vida humana, la naturaleza y los territorios, ¿no? Y la relación de esta propuesta de la concientización, pues es despertar conciencia crítica sobre la destrucción de pueblos y ecosistemas, ¿no? Principalmente. En la tercera propuesta, que es la pedagogía de la esperanza, que en varias de sus obras que nos ha ido ahí compartiendo, pues en cuestión del principio biofílico, pues habla de una esperanza activa, de defender la continuidad de la vida frente a la devastación, ¿no? Y la relación, pues es justamente activar la esperanza como acto político para resistir dispositivos de exterminio, ¿no? Y ya para finalizar, o casi para ir finalizando estas ideas, aquí pongo el diálogo y ternura como categorías pedagógicas, tomando el cuidado y respeto extendido a todos los seres vivos y a la tierra, ¿no? Principalmente, sobre todo por las condiciones climatológicas en las que nos encontramos y más quienes vivimos en Mexicali con esos calorones, ¿no? Sabemos esa parte. Y bueno, la relación es promover una ética del cuidado hacia el humano y lo no humano, ¿no? Justamente, ¿no? Eso nos hace ser conscientes de que, pues, dónde estamos, qué nos deparan, porque pues ya hay proyecciones, ¿no? En cuestiones de ecosistemas. Y bueno, sí, sí, ahora sí que esta semana estuve leyendo, releyendo y me preguntaba, ¿no? Entonces, y aquí es donde hablo en plural, en pedagogías críticas y decoloniales, la biofilia se resignifica como ética del cuidado para la vida o de la vida en todas sus formas, frente a un mundo marcado por necropolítica, devastación ambiental, violencias estructurales y despojo, ¿no? Principalmente. Entonces, aquí es como una reflexión personal que les invito a continuar en este diálogo, ¿no? Y ya para finalizar mi intervención a manera de presentación, aquí pues traté de hacer una pregunta para mí, pero también para ustedes, ¿no? ¿Qué significa para ti educar con biofilia y ternura en un mundo marcado por el exterminio, ¿no? Justamente que hablaba hace rato Dani sobre lo que está pasando en Gaza y en otras comunidades, ¿no? Y pues bueno, en cuestión de presentación, de presentar las ideas de Freire sería todo de mi parte. Espero que haya dado el ancho. Porfiria, muchas gracias. No solamente das el ancho, ¿no? Nos pones una vara muy alta, porque las preguntas que nos sugieres, los conceptos que nos sugieren, sobre todo el último, me parece sumamente hermoso, pero también sumamente retador, ¿no? Porque como estas ideas que nos propones, estos enlaces que haces entre los conceptos, ¿cómo los llevamos a la práctica, ¿no? Ese es como el gran reto, ¿no? Y que se condense en esta pregunta que nos haces al final, ¿no? Entonces, pues tomémonos un tiempo, ¿no? Pensemos en esto. ¿Cómo la ven?
Nelly, por favor. Muchas gracias, Porfiria, por tu presentación, tu trabajo tan bonito. Y como dice Kenia, no me gusta mucho esta analogía que haces entre el pensamiento de Freire con la biofilia. Me encanta porque pensando en nuestra sesión anterior, ¿no? Donde nuestra maestra nos decía, eh, pensémonos anfibios, ¿no? En estos movimientos, hacía esta analogía de los movimientos contemporáneos desde una perspectiva anfibia. Con lo que tú nos planteas, me quedo con la invitación de asumirnos como plantas, ¿no? Y asumir la palabra como ese potencial, ¿no? De semilla, de planta, y pensándola desde Freire, ¿no? Que él, bueno, más allá de querer la alfabetización, creo que la apuesta era eh, luchar por el derecho a la palabra, ¿no? El derecho a enunciarse, el derecho a expresar la propia visión del mundo, sea cual fuera tu territorio, sea cual fuera tu condición, y no desde este contexto escolarizado, ¿no? Entonces, a mí me dejas pensando en la biofilia como palabra, ¿no? Como palabra y cómo ser portadores, ¿no? O cómo encarnar a las plantas y encarnar ya si en la sesión pasada nos pensamos como anfibios, en estos como plantas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Nelly. ¿A quién más le gustaría comentar su reflexión, sus pensamientos, sus sentires a partir de esta conversación tan interesante? Carla, adelante, por favor. Ay, pues me hace mucho sentido. En ocasiones me toca mucho trabajar con mujeres, por ejemplo, que están en contexto de encierro por adicción a las drogas y creo que el trabajo con ellas ha sido no de manera instintiva, pero sí desde la experiencia, mucho se parece a esta propuesta de Freire, ¿no? Cuando hablamos de la ternura, cuando hablamos de la horizontalidad, porque integrarte en un grupo como de esta situación tan vulnerable, pues llegas también en calidad de iguales y empiezan a surgir diálogos que son súper interesantes de los que tenemos aprendizajes todas. Al final las reflexiones que salen de ahí, pues nos resuenan mucho como mujeres, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que hablando justo de la esperanza, pero justo desde esa esperanza, desde la acción, desde incentivarnos al poder creador, ahí en esos espacios a transformar, como este llamado a transformar desde Freire, me parece que son estos posicionamientos que nosotras desde las colectivas en las que nos apoyamos entre mujeres tienen mucha resonancia y que tienen mucho sentido y que tienen mucho el ir y el venir de los saberes y y de los aprendizajes que estamos teniendo. Entonces, como que me mueve el corazoncito. Me gusta mucho pensar en esa conexión que no tiene que ver tan solo con las aulas, sino con estos otros espacios en los que tenemos procesos de aprendizajes también. Muchas gracias, Carla. ¿Hay alguien más? Vladimir, adelante, por favor. Hola, hola otra vez. Este, pues siempre, ¿no? Bueno, en mi caso me tocó ser alumno de Porfirio en su momento, entonces siempre nos dejaba como que ciertas preguntas, ¿no? Entonces como que siempre invita a la reflexión y creo que es un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces entre tanta producción y cumplir con ciertas metas, tareas, actividades, pues se nos olvida incluso, por eso mi pregunta, ¿no? Hacia, ¿cómo le hacía ella para decir, yo quiero ser como ella, yo quise ser rockstar de repente, pero no en ese ideal, ¿no? Sino simplemente tal vez a veces en ese cuidado nos descuidamos porque intentamos cuidar al resto, pero nos descuidamos. Entonces también así ya va mi pregunta. Aquí ya con esta parte de que nos dejan, ¿no? Como reflexión de qué significa para ti educar con biofilia. Creo que se me vino a la mente, me parece que es algo muy particular como el acompañamiento, principalmente el género femenino, ha hecho como siempre una aportación muy interesante, ¿no? Como que a lo largo de la historia, obviamente ya en este punto
donde he tenido acceso a otras lecturas, a otros textos, pues obviamente ya tengo otros referentes. Pero, por ejemplo, cuando ahorita me estaba yo haciendo esta pregunta, recordé las palabras de una compañera. Ella pues viene de educación pública prácticamente, ¿no? Jardín, primaria, secundaria, y recuerdo perfectamente la vez en la que me dijo, ¿y tú por qué das clases aquí en la uni, no? Entonces me quedé pensando un poco y le hice yo la misma pregunta, ¿no? Le dije, a ver, quiero escucharte. Y habló sobre esa convicción, ¿no? Me mencionaba, dice, es que yo soy producto del sistema público, o sea, a mí yo he recibido aportaciones, no aportaciones, perdón, sino becas, estímulos, dice, y pues obviamente el hecho de que yo esté aquí, cuando mi contexto, mi árbol genealógico, pues nadie había terminado una carrera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, yo estoy aquí por una razón de retribuir a la universidad, ¿no? A la comunidad como tal. Entonces se me pareció un ejercicio muy interesante porque dice, bueno, entonces, ¿cuál es mi convicción aquí? Porque de repente, pues puede idolatrar como mi ego, ¿no? O si de por sí ya un nombre, Lenin Vladimir, como que piensa que uno es rojo intenso, pero más bien es ya de forma genuina cómo facilito, ¿no? El contenido, las clases que me asignan. Entonces, ahorita lo que justo no me retomaba pues me vino a la mente pues las prácticas que nos hacía Porfiano, esa reflexión constante. Eh, la aportación de mi compañera de tener esa convicción, ¿no? Donde estamos, independientemente si es sistema público o privado, creo que al final de cuentas estamos trabajando con seres humanos y siempre va a ser primordial mantener eso. Y siempre como dar esa apertura, ¿no? Creo que es muy interesante como yo creo que en muchos de nuestros espacios siempre está esta apertura de hacer reflexión, de que nos critiquen, pero no criticar por violentar, sino una cuestionarnos, ¿no? Creo que la mayoría aquí, pues he estado conviviendo con algunos de ustedes y sí he escuchado eso, por lo menos en el común. Entonces, cuando habla de cómo educarlo de esta forma, yo creo que estoy teniendo todos los referentes, así como Kane en su momento, ¿no? También cuando ha tenido algunos talleres ahí en la Facultad de Ciencias Humanas y cómo se manifiestan los alumnos de su quehacer profesional. Entonces, yo creo que más bien yo quisiera empezar a hacer una lista, ¿no? De qué significa para ti, pues yo creo que empezaría a poner, ¿no? Y también algunos compañeros, yo no necesariamente nada más con mujeres, sino con otras personas que también están ahí. Entonces, creo que ese es un primer acercamiento para mí. Gracias por esta reflexión, porque pues obviamente Freire pues es un referente para muchos aquí presentes, pero, pero de repente el hecho de no desgastarnos, ¿no? Porque es tanto de repente el sistema que hasta uno luego lo andan dejando sin clases por andar ahí haciendo cosas. Así que a veces eso implica el compromiso, ¿no? El compromiso y qué genial que haya estos espacios de interacción. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. ¿Hay alguien más? Daniela, porfa. Yo así como la primera cosa que me vino a la mente cuando leí la pregunta fue como el juego, ¿no? Como tener el juego presente en nuestras vidas, ¿no? La risa también en los diferentes espacios, dentro, fuera de las aulas, pero que haya juego, ¿no? En diferentes etapas, como la niñez, pero también en la vida adulta, como me venía mucho como también esta consigna de organizar la rabia y defender la alegría, porque también eso es esperanzar, ¿no? Como que ahora es muy necesario como estos espacios, ¿no? Simplemente como en donde pues uno no puede estar tirado para abajo todo el tiempo, necesitamos sembrar la esperanza, ¿no? En todos los espacios en los que estemos. Entonces como que me venía mucho a la mente el juego, que creo que es una manera justo como de educar con biofilia y también de mirar las historias de las personas con las que compartimos, que nos lleva justo también a la ternura. Es que no le encuentro la manita, me gustaría. Ahorita justamente que habla Dani sobre el juego, se me ha olvidado, o más bien me acordé de mencionar a Alejandro Kusianovich, ¿no? Que habla justamente de la pedagogía de la ternura. Les invito a revisarlo. La verdad, las propuestas que hacen justamente con niñeces y adolescencias también los motiva a través del juego, ¿no? Entonces creo que no dejamos de ser niños a pesar de las cuestiones etarias. También es importante revisitarnos en esa etapa, ¿no? Lídice, por favor. Ay, prometo que la próxima vez ya no voy a hablar nada. Híjole, pues yo hice así como una especie de mapa mental loco, pero cuando pensé en esto de educar con biofilia, pensé en las plantas,
y en mis gatos, ¿no? Como grandes profes de la biofilia. Y entonces creo que estaría vinculada esa práctica biofílica al cuidado, a la creatividad, a la imaginación, al juego, como decía Daniela, al asombro, ¿no? A esa experiencia estética de maravillarme frente al mundo, ¿no? Sea cual sea el mundo. El entender dónde estamos parados, desde qué otros lugares podemos ver, ¿no? Esta realidad en la que estamos, cómo estoy conectada, conectado con otros. El desarrollo de la escucha, ¿no? La escucha como este ejercicio de poner atención respetuosa para comprender al otro, ¿no? Creo que esas serían como cuestiones que yo pondría en juego, ¿no? O que pongo en juego más bien en presente para intentar, ¿no? La biofilia en la escuela y fuera de la escuela. Y bueno, eso quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, dice. ¿Hay alguien más por ahí que quiera compartirnos su experiencia? Omar, por favor, adelante. Ah, yo primero agradecer, creo que la ponencia fue como muy reveladora y además súper buena como en la síntesis y en esta como transversalidad de los temas. Yo creo que, y alguien lo compartí en una participación, creo que sí tenemos que como contextualizar y ser como muy cuidadosos de poder aplicar en nuestros contextos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las múltiples experiencias que han tenido todos y aunque compartimos tal vez un eje articulador de la educación como palanca de transformación y acompañamiento, pues no es lo mismo acompañar a adolescentes, por ejemplo, en un sistema escolarizado que no escolarizado, ¿no? No es lo mismo acompañar a niños que son como encasillados como niños problemas o que vienen como de reincidencia en conflictos con la ley, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que la apuesta es, pues sí, más bien preguntarnos de nuestros contextos qué sí se puede aplicar y qué no. Yo creo que también es un error ser ambiciosos y querer como aplicar todo lo que dice Paulo Freire, ¿no? Porque creo que es mejor hacer una intervención o acompañamiento de poquito a después sentir como este sentimiento que yo creo que todos lo han experimentado alguna vez de la frustración porque no ha como generado el impacto que uno como deseaba, ¿no? Creo que también hay que hablar de los deseos de transformación que cada uno tiene, que si bien son un motor para poder acompañar y educar, también tenemos que ser como muy realistas hasta dónde, ¿no? Entonces, creo que está súper padre el Paulo Freire, pero creo que también es mejor pues resistir, estar constantes, a veces llorar, a veces acompañarnos, pero ser como muy conscientes de que es mejor una buena estrategia sostenida y de bajo impacto a tratar de generar como un cambio como radical, ¿no? Porque pues lo interesante es justamente instalar a que las personas puedan problematizar sus realidades, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los chicos que les duran los maestros un mes, ¿no? Porque son voluntarios. Entonces, el promedio de la labor docente de los maestros voluntarios es un mes. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese mes, no? Y también cómo los chicos vuelven a vivir como esta herida del abandono social, porque pues los contextos también son complejos, ¿no? También son profesores precarizados, estudiantes, jubilados, entonces también creo que hay que hablar un poco como del malestar del que acompaña, ¿no? Y quién nos acompaña a nosotros, y creo que ese espacio es como un espacio nutricio para poder como sostener como esta labor, ¿no? Gracias. Ah, perdón, Adriana, perdón, adelante. Sí, gracias. Bueno, les saludo a todos desde acá de Morelia, Michoacán, intentando, bueno, responder a esta pregunta. Creo que para mí significa desde dónde estoy situada, ¿no? O sea, creo que cada quien tenemos distintos contextos, habilidades, posibilidades, imposibilidades, situaciones como muy específicas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo 37 años trabajando con adolescentes en un bachillerato de arte y humanidades. Yo soy bióloga de formación y me ha tocado echarme un clavado hacia la relación entre la ciencia y el arte porque si no de otra manera no muevo absolutamente nada, ¿no?
pero también la vida me puso ante el desafío de defender un bosque a 30 minutos de aquí de Morelia, donde hay una devastación impresionante por la mancha aguacatera y un ecocidio impresionante también, que ahora está como muy mezclado también con el crimen organizado y otras cosas muy complejas. Y tenemos 25 años en un proyecto con mi familia en donde defendemos a los que no se pueden defender, es decir, a los hongos, a las plantas, a los animales, ¿no? Al suelo, a las rocas, etcétera, todo esto por el que muchas personas alrededor del mundo siguen dando su vida por la defensa de los indefensos, ¿no? Y bueno, también me ha tocado ser madre de tres maravillosos seres en los que también pues he puesto en práctica esta parte de la biofilia. Y creo que lo más importante es en mi cuerpo, ¿no? O sea, en mi ser, en quien ha sido Adriana durante más de medio siglo de vida. Y que no sé cuánto me quede, pero soy un instante, ¿no? En esta línea de tiempo de la vida que existe en este planeta. Entonces, a mí me parece que todo lo que nos han compartido, agradezco muchísimo, Porfiria, me encantó estas relaciones que nos hiciste, las cartas a mí me llegan y me atraviesan muchísimo y coincido contigo en la última, porque justamente creo que ese tema de la muerte nos hace cada vez más reflexionar sobre la maravilla de estar vivas, ¿no? De estar rodeadas de personas, de ser responsables de un proceso formativo, que eso a mí me parece potentísimo, siempre me ha parecido tan potente y que tenemos una responsabilidad suprema. Am, este mundo es apabullante, las situaciones que estamos viviendo a mí me parece que también lo son, pero creo que el hecho de seguir resistiendo, estando vivas en este cuerpo, estando en estos espacios donde escuchamos, donde participamos, donde somos, eh, pues ya es una manera, ¿no? Es una manera de estar resistiendo y de poder contribuir, aunque sea con poquitito lo que podamos, desde donde nos toque, este, am, seguir aportando y contribuyendo como a todas estas ideas que nos aportan los grandes pensadores, como en este caso Freire, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Adriana, dices cosas maravillosas, ¿no? Admiro mucho el trabajo que estás haciendo y me encanta ver cómo pues vamos entretejiendo en nuestros espacios, en nuestros sitios, en nuestros cuerpos, o sea, cómo vamos encarnando, ¿no? En nuestras trincheras, ¿no? Entonces, muy, muy, muy lindo. Alguien más que quisiera, compartirnos cómo está, cómo se queda, en qué está pensando, qué está sintiendo. Bueno, entonces aprovecho el raite, ¿no? Digo yo, puedo hablar, ¿no? Y luego te paso la palabra a ti, Pau. A mí, como toda esta conversación me ha sido como sumamente sugerente y aparte conmovedora, ¿no? A mí, particularmente las últimas láminas que pones, Porfiria, me mueven mucho el tapete porque me hacen pensar mucho en cómo trabajo y cómo quiero trabajar, ¿no? Y cómo a veces no logro lo que quiero, pero lo intento, ¿no? Entonces, eh, pensando cómo introduzco la biofilia y la ternura, cómo educo desde esos lugares, una palabra que a mí siempre me ha servido, y aparte porque así soy yo, es la desobediencia, ¿no? Entonces yo me digo que yo trabajo desde la desobediencia, entonces desobedezco cómo me dicen que debo de ser profesora, desobedezco cómo me dicen que debe de ser una psicóloga, ¿no? Desobedezco cómo debe de ser una académica. Y no me importa, ¿no? Me parece muy, muy refrescante ser la desobediente. Entonces, estaba pensando en el trabajo que llevo un rato haciendo en Los Cerezos, trabajando con mujeres privadas de la libertad. Y
y hay ciertas desobediencias que estamos haciendo explícitamente, ¿no? Por ejemplo, el contacto físico está prohibido, ¿no? Las mujeres, si fuera por las custodias, deberían de estar sentadas sin moverse, y solicitando así de lejos lo que necesitan, pero sin tener contacto entre ellas y entre nosotras, ¿no? Entonces, las actividades que hacemos son muy desde el juego, desde lo lúdico, desde mover los cuerpos, desde tocarnos, ¿no? Desde compartir nuestras historias, usando el arte como una herramienta, pues, de comunicación y de enseñanza. Entonces, precisamente esos cuerpos dóciles tratamos como de reventarlos, ¿no? Y entonces, siempre en las sesiones nos abrazamos, ¿no? Porque se tejen muchos afectos, se teje mucha ternura entre nosotras. Y a mí, a veces cuando me detengo y lo veo, me sorprende cómo puede sembrarse eso en un espacio tan terrible, ¿no? Porque es un espacio terrible y sin embargo, de veras que a veces son como los momentos más gozosos para mi semana, ¿no? Es el día en que me río, es el día en que bromeo y en que me siento como conectada con otras personas, ¿no? Entonces, yo también tengo una visión muy crítica y muy pesimista de las instituciones, pero caray, si en la cárcel se puede, ¿no? Porque no se podría en un aula, ¿no? Pau, sigues tú. Ah, qué bonito lo que nos compartes, Kenia. Pues yo también quiero agradecer a Porfi por su presentación. Creo que nos ilumina mucho y sobre todo nos ayuda a tejer, ¿no? Esta reelaboración que queremos hacer del concepto de biofilia. Y con respecto a la pregunta, creo que obviamente me la llevo de tarea y creo que pues va a ser como la tarea también de todos nuestros encuentros en el marco de este seminario. Eh, pero creo que la conectaría mucho con, aparte de esta idea de la desobediencia que nos ha unido a Kenia, a mí, a Daniela, de honrar la desobediencia, también creo que el reconocernos transformadores, ¿no? Transformadores y con las personas que estamos colaborando y construyendo somos y somos transformadoras. Eso siento que es algo como muy central y porque también Freire tiene como ese lugar súper importante en los autores que me han ido formando, ¿no? Como siento que ante el exterminio lo más o la salida más evidente y la más productiva para el sistema es la impotencia, ¿no? Es el sentimiento de impotencia y pues sí, del completo desánimo y la completa desolación. Entonces creo que el reconocernos en nuestra potencia y nuestra capacidad transformadora en colectivo, creo que es como por allí uno de los aportes que siempre encuentro cuando revisitamos a Freire. Entonces, que también obviamente lo es por el mismo contexto en el que estaban trabajando con Falsborda, ¿no? Esta posibilidad de que nuestro ejercicio como pues social sea el de esta idea de transformar y que siempre que estamos con una postura neutra, pues estamos realmente eh, trabajando y construyendo para el status quo, ¿no? Entonces, el desobedecer y el transformar y el querer transformar todo lo injusto colectivamente, creo que es algo que es una forma de educar en la biofilia y con la ternura. Muchas gracias, Pau. ¿Alguien más? Eh, Este, ah, También igual, Porfiria, si hay algo que te evoque lo que estamos conversando. Todos, estoy aquí transcribiendo algunos conceptos que me gustan y sobre todo es que había compartido al inicio un drive de algunas obras de Freire, pero creo que no sé si no se vieron, igual lo vuelvo a publicar para que sigan releyendo, ¿no? A Freire. Es ahí, digo, eso, alguien que me lo pasó, no recuerdo sinceramente quién, pero quien haya sido, si nos ve, aquí está su atribución. Y antes de comentar, yo me gustaría leer a Carla Victoria.
aquí nos dio tratando de responder a la pregunta, ¿no? Entonces, no sé si me la puedo leer o la lees tú. Claro. A ver. Dice Carla Victoria, creo que educar con biofilia es sinónimo de pensamiento crítico. En este tiempo que vivimos, tan lleno de horrores, el cuestionamiento al sistema biopolítico económico, a las estructuras opresoras y las formas tan violentas, es un acto de valentía y de compromiso con la vida misma. Sobre todo, pensando en que eso pueda llegar a traducirse en acciones desde nuestras realidades y nuestros alcances, con la esperanza de que en comunidad se puede empujar pues a cambios, ¿no? Entonces, coincido totalmente. Esto de empujar cambios, ¿no? Me lleva a la desobediencia, a la irreverencia, ¿no? Justamente, ¿no? Que hay roles que tenemos que cumplir, pero justamente ante este cuestionamiento se van rompiendo estos estigmas, estos roles, ¿no? Ah, y luego también está uno de Vladimir, retomando ahí, aquí es el chat. Dice, creo que si intento sintetizar mi respuesta, tal vez diría que para mí sería no perder la brújula, ajá, no perder de la brújula el camino recorrido, entre paréntesis, la historia de vida y esas interacciones que surgieron y siguen manteniéndose. No sé si hay alguien más que quiera compartirnos sus reflexiones, sus sentires a partir de esta conversación tan interesante. Vladimir, adelante. Sí, hola, perdón, ahora estoy como la profesora le dice ahí. Por ejemplo, más bien, no sé si sería posible, aprovechando, porque pues cada vez, conforme van desarrollándose las sesiones, pues van haciendo las aportaciones los compañeros, las compañeras, compañeros, y creo que han participado en diferentes espacios o han hecho algunas intervenciones, y no sé si estaría padre que en algún momento pudiera haber una documentación de algunas experiencias tal vez, o un ejercicio como o algún instrumento, ¿no? Porque justo como lo decían, pues hay varias historias que no se me parecen puntos muy interesantes y tal vez eso que también pudiera generarse en el transcurso del seminario, ¿no? Por ejemplo, con lo que había hecho Nati la semana pasada de grafito activo y así, ¿no? Porque a veces como que nada más uno lo toma nota, pero tal vez serviría como un ejercicio también muy práctico. Entonces, no sé, es una invitación. Ajá, exactamente. Pero igual no, a partir de las experiencias, porque veo que hay personas de varios lados, entonces, pues, aprovechar. De hecho, así como para contestarte esto, Vladi, em, estamos buscando como diferentes estrategias, ¿no? Entonces, no sé si vieron que teníamos una estrategia inicial interactiva en Padlet para presentarnos y decir quiénes somos, ¿no? Entonces, en otra de las estrategias interactivas que vamos a tener para seguir comunicándonos y como estrechando nuestras redes, queremos hacer o en otro formato virtual una manera de compartirnos nuestro trabajo, ¿no? Que como que cada uno de nosotros pueda decir, miren, este es el espacio en el que estoy, esto es lo que hago, ¿no? Esto es lo que está abonando pues a lo que estamos discutiendo aquí. Entonces, todavía no tenemos la plataforma porque estábamos esperando que fueran unas 2 sesiones más, pero pronto les vamos a compartir eso. Y sí, yo creo que también, si después, ya que termina el seminario, esto nos alimenta pues la inspiración, ¿no? Nos llama a la escritura como también una práctica política. Podríamos pensar en una manera de hacer algo pues posterior al seminario donde compartamos nuestros aprendizajes, ¿no? Yo creo que sería como muy posible, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna aportación más. Ha sido muy bonita esta conversación, como todas las que hemos tenido, y eso me llena de gozo. Em, si no hubiera otra aportación más, porfi, te invitaría a ver si nos ayudas a cerrar esta sesión, ¿no?
Claro que sí. Bueno, reitero el agradecimiento también por la escucha, por los comentarios de César. Digo, también ahí lo he seguido con las actividades que él ha realizado desde Ensenada, a Nelly, por ejemplo, y otras caras conocidas y otras que estoy conociendo y que es un gusto, pues, estrechar aquí este tipo de espacio para, pues, discutir y dialogar, ¿no? Y en algún momento, pues como dicen ahí, acicalar, ¿no? Es decir, sí está bien esa idea, pero ¿y luego qué pasa con esto o lo otro, ¿no? O sea, más como una invitación, eh, pues sí, una invitación a seguir repensando. Digo, en lo personal, el concepto de biofilia no estoy tan relacionada, pero eso me invitó justamente a relacionar la propuesta de Freire con la biofilia, ¿no? Y esa pregunta me la hice yo, dije, no, se las tengo que hacer a ellos. Y pues es eso, seguir repensando, ¿no? Porque yo decía, ¿qué hago? Pero justo también lo que decía Kenia, no sé si lo estoy haciendo bien, pero trato, el intentar para mí también ya es un accionar, ¿no? Porque no sabemos qué pueda conllevar, ¿no? Y justamente en esta accionar, en una actividad que estoy realizando con una clase, la materia se llama Acompañamiento Psicopedagógico en la Infancia y Adolescencia. Una propuesta es hacer una intervención psicopedagógica, pero yo dije, ¿pero por qué remitirnos o solamente delimitarnos a ese tipo de intervenciones que ya tienen sus nombres, por ejemplo, por programas, sistema o por programas actuados por sistemas? Y le dije a los alumnos, ¿ustedes creen la suya? Donde pongan a las niñeces y a las adolescencias como referente para impulsar y en la medida de lo posible hacer posible, o vaya la redundancia, esa intervención alternativa, ¿no? Porque siempre estarnos acotando a lo que dice fulanito, a lo que dice menganito? Ustedes también pueden crear, ustedes también pueden ser transformadores de esas realidades y van a hacer intervenciones en diferentes espacios, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre limitarnos y limitar quienes estamos en esta acción de estar frente a grupo? No sé si también, o cómo llamarnos, ¿no? Educandos, porque tampoco creo que seamos facilitadores, más bien promotores, ¿no? De la palabra, tal vez, de donde estamos. Justamente hacer práctico lo que estamos criticando, ¿no? Ahí creo que dejaría mi intervención. Pues nos dejas mucha tarea, Porfiria, nos dejas mucha tarea. Fue un verdadero placer escucharte, y como dialogar sobre un pensador tan querido, ¿no? Como Freire, que para muchos de nosotros fue fundacional para cómo pensamos nuestra chamba, ¿no? Y cómo pensamos nuestro lugar como académicos, como profesores. Entonces, es bien reconfortante otra vez regresar, ¿no? A esas raíces. Entonces te agradezco que nos hayas acompañado en esto y pues les agradezco a todas las personas presentes. Como siempre es un gusto escucharles. Es muy bonito ver cómo estamos tejiendo estas ideas y estamos inspirándonos los unos a los otros. Entonces, les agradezco pues que estén aquí y que compartan estas ideas. También les invito para que estén con nosotras el próximo miércoles, donde vamos a hablar de la extraordinaria feminista italiana latinoamericana Francesca Gargalo. Francesca es fenomenal y Paola nos va a acompañar en el diálogo sobre Francesca. Entonces, el próximo miércoles aquí nos vemos. Ya están las lecturas en Classroom para que ustedes puedan hacerlas y para las personas que no tengan acceso a Classroom, les mandaremos en breve el correo con los textos y el enlace para que puedan unirse con nosotras y pues continuar el diálogo. Y pues les agradezco que tengan una hermosa noche y nos vemos la próxima semana.